Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar un nuevo jueves para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Comenzamos ahorita en un momento, en un minuto. Amén. Vamos a dar inicio. Este día vamos a terminar el libro de Ruth y es una bendición haber podido estudiar y poder conocer y comprender un poco más. Pero antes vamos a orar por las peticiones. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque podemos presentarnos delante de ti. Padre, quiero pedirte por las peticiones que hay en medio de tu pueblo. Señor, por las peticiones que también hay con mis hermanos o mis hermanas que están conectadas en este momento. Bendice sus hogares. Padre, bendice, Señor, la provisión de cada hogar. Padre, sabemos que tú siempre tienes el control, tú siempre tienes el cuidado, pero muchas veces, Señor, hay preocupación o aflicción en nuestras vidas. Señor, que seas tú el que proveas, el que bendigas, el que cubras cualquier necesidad. Señor, si hay alguien enfermo en el hogar, Padre, si hay alguien que tiene cansancio, depresión, tristeza, Señor, que tu mano de poder pueda venir sobre su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y que puedas restaurar y que puedas traer aliento y que puedas traer paz y que puedas traer, Señor, esas nuevas fuerzas que necesitamos. Padre, muchas veces tratamos de cubrir o tratamos de encubrir, Señor, la depresión de una u otra manera, que tal vez riéndonos, tal vez sintiéndonos bien, tal vez, pero muchas veces, Padre, hay necesidad en medio de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, bendice la vida de nuestro hermano Jesús Gómez, Levi Cepeda, Marina de Aguilar, Leslie Ramírez, Omar Baires, Rocío de García, Jackie de Donado, Lian González. Pon tu mano de salud, Señor, y de restauración sobre sus vidas, como también las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Jackie Donado, Señor, Guadalupe de Rodas, Padre, esas peticiones especiales por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Dom, Señor, por cada uno de los líderes, por cada uno de los servidores, por cada una de las ayudas, Señor, por cada una de las familias pastorales, Padre, bendícelos, Padre, guárdalos, cúbrelos, y que tu misericordia y tu amor no se aparte de nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Solo estaba ahí de que no fuéramos a tener algún estorbo en la transmisión y está todo bien. Amén. Bueno, este día el tema es Booz se casa con Ruth y terminamos este día el libro de Ruth y qué bendiciones poder conocer algunas cosas, algunas costumbres, algunas diferencias, porque muchas veces nosotros no se nos olvida o no comprendemos de que hay algunas cosas que son muy diferentes a los tiempos que nosotros vivimos y también las costumbres han sido siempre diferentes. Pero bueno, quiero que me acompañe al libro de Ruth 4, versículos del 1 al 12. Ruth 4 del 1 al 12. Amén. Ruth 4 del 1 al 12. Dice la palabra, Booz se casa con Ruth. Gracias a Dios ya estamos un poco mejor de la garganta, ya es menos la tos, así que qué bueno porque el jueves pasado sí fue difícil y el Señor, yo le decía, Señor, quiero compartir tranquilo sin estar pensando en la tos. Amén. Ruth 4 del 1 al 12. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Recuerde que el jueves pasado terminábamos la enseñanza diciendo
de que Noemí le dice a Ruth, mira, no te preocupes, que este Booz no va, ¿cómo se llama? Leámoslo, el capítulo 3, finales, 3:18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En otras palabras, le dijo, hoy hay una respuesta. Si al final te casas con Booz o al final te redime el otro. Pero este va a hacer todo lo posible para que al final tú te quedes con él. Porque lo he notado, lo he visto cómo se miran, he visto cómo se tratan, etcétera. Todo ese montón de lo que podemos pensar que pudo haber pasado con Noemí, ¿verdad? Cuando vio a Ruth y a Booz. Entonces dice el 4:1, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, la mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y mire, aquí hay algo muy interesante, muy bonito, los versículos 11 y 12. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Imagínese el honor que le estaban dando a Ruth, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Pero ¿cómo es posible esto si apenas, ¿cómo se llama? Acaba de llegar esta mujer, de seguro Booz era bueno, yo creo que el Señor por eso también lo seleccionó, lo escogió, pero Booz tenía que haber sido un buen hombre. Y tal vez de seguro por la descendencia o por el linaje, no sé, pero mire cómo es que hablan, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la de Fares. Oiga, la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. ¿Por qué estaban hablando esto? Porque recuerde que Judá, ¿cómo se llama? Tamar era nuera de Judá. Y recuerde que al final él tuvo que redimirla, ¿verdad? Por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces, aquí en este capítulo,
Empezamos confirmando que Booz no tardó nada en iniciar sus esfuerzos para arreglar cuentas con el otro pariente redentor más cercano, ¿verdad? Y había que encontrarle, presentarle el caso. Y mire, y el plan tenía que ser tan hábil, así como el plan que ideó Noemí con Ruth para acercarse a Booz. Y entonces Booz tenía que ser tan hábil para poder conseguir su decisión. Entonces, el lugar perfecto para hacerlo sería la puerta de la ciudad. Se refería a un lugar junto a la muralla de la ciudad que servía de sitio o de sitial para resolver toda clase de cuestiones legales y donde se atendían también otros negocios de la ciudad. Era el lugar ideal. Así que se va Booz a ese lugar esperando que su pariente pasara por allí. Yo creo que el Señor fue el que movió todo, ¿verdad? Para que se diera. Y cuando pasa por allí, viene, lo toma y toma a los ancianos. Y entonces es de suponer de que el pariente de Booz buscaba pasar por allí, ¿verdad? O buscaba que pasara por allí. Y así sucede. Y pasó el hombre y Booz le invita a conversar. Y le dice, fulano, en el 1, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Amén. Fíjese que hay algo muy importante. Fíjese que la palabra menciona, fulano, ven acá y siéntate. Da a entender que Booz lo llamó por nombre, pero para la historia, para nosotros, para el suceso, no implica saberlo. No es una falta de respeto que en el escrito haya quedado. Y como mencioné al principio, algunos creen que el libro de Ruth fue escrito en el tiempo de David como para poder guardar la historia de lo que Ruth hizo y de su descendencia, donde venía la ascendencia de David. Pero fíjese que aquí no es falta el respeto, sino que el nombre del fulano no es importante porque no fue determinante. Entonces, puede ser que para la redacción del libro del Ruth, el nombre de esta persona haya quedado en el olvido. O puede ser que la familia no hubiera querido divulgarlo, como para decir, imagínese que alguien hubiera pensado, ah, eh, la bendición que cayó la bendición que cayó sobre Ruth y el fulano y el pariente la perdió, ¿verdad? O tal vez después el pariente se dio cuenta que aquella mujer era una mujer especial y que fue una mujer de renombre, etcétera. Pero aquí lo que vemos y lo importante es que el pariente accedió a la invitación de Booz. Es un acto que da base para que Booz convocara a un grupo de 10 concejales o de 10 ancianos, de 10 varones, como testigos. Y fíjese que lo que se entiende es que estos ancianos o concejales o estos testigos tenían poderes judiciales y notariales. Quiere decir que lo que se hablaba enfrente de ellos quedaba algo ya establecido y que no se podía romper. Entonces, Booz llama a personas idóneas para el caso. Una vez reunido el grupo, Booz hace su presentación del asunto al pariente delante del grupo de ancianos de la ciudad. Noemí ha vuelto, lo que es de conocimiento público, porque es lo que le dice Booz al pariente. Noemí ha vuelto del campo de Moab. Y las circunstancias que ella está viviendo, porque no tiene esposo, no tiene hijos, se ha quedado sola, la obligan a vender un terreno o los derechos a recuperarlo, cuyo dueño había sido nuestro hermano Elimelech. Y entonces aquí Booz habla, por supuesto, en el sentido amplio de familia, porque le dice, en el 3, luego dijo al pariente,
Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Lo está incluyendo nuestro hermano. ¿Por qué? Porque tú eres el pariente más cercano y después sigo yo. Entonces, es necesario que ahora como familia actuemos con respecto al remanente, mediante la costumbre del pariente redentor. Por lo tanto, Booz ha buscado una oportunidad de informarle al pariente, a este fulano, porque este era el más cercano. Y aquí lo que debemos de entender es algo, hermanos, y es que Booz en ningún momento quería romper o quebrantar la ley, sino que él estaba haciendo las cosas y déjeme decirle algo, en ningún momento él está, ¿cómo se llama?, manipulando la situación en poder decir, ah, mira, pero es que él dijo al principio, eh, él dijo al principio, eh, solo habló de las tierras y cuando el otro accedió, no, no, es que eso es ser inteligente, porque en ningún momento Booz estaba manipulando no, era la forma de cómo se presentaba y eso era totalmente lícito. ¿Por qué razón? Porque después lo vemos a Booz ser muy claro y decirle a todos los demás, miren, yo estoy tomando, pero también tomo a Ruth la Moabita como mi mujer. Es decir, quedó todo claro allí. Entonces, la razón por la que le expone Booz al pariente más cercano es para saber si él tenía el propósito de actuar o no. Si lo hace, bien. Si no, Booz mismo entrará en acción siendo el próximo en la línea familiar. Ahora, fíjese que en un momento, en un inicio, el pariente fulano acepta. Porque en el 4D al final dice, yo redimiré. Después que le puso, porque mire, es que eso es de ser astuto, de ser inteligente. Y yo decidí en el 4:4, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, declámelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Mire, en el momento lo confrontó, en el momento podemos decir lo puso contra la espada y la pared, pero era la manera de actuar, no era de darle más tiempo. ¿Por qué razón? Porque Booz estaba resuelto en que quería casarse con Ruth. Mire, qué misericordia de Dios, así como el Señor, siendo figura de Booz y nosotros la novia, Él está resuelto a casarse con nosotros y nos guarda y nos cubre y nos bendice. Y entonces, hasta este momento es que Booz menciona a Ruth. Ahora aclara que por ley o por costumbre ampliamente apoyada, le deja bien claro, el mismo día que adquieras el campo, deberás también adquirir a Ruth la Moabita. ¿Por qué razón no menciona a Noemí? Porque Noemí iba con los campos. Y entonces probablemente para el fulano dijo, bueno, no me es problema. Es una anciana, no entorpece, no hace nada, no tengo que darle un hijo, no tengo que ponerle el nombre del difunto. No, voy a hacer caso voy a tomar la parte de las tierras porque como no hay herederos, va a pasar a mí. Eso es lo que sucedía. Entonces, pero fíjese, cuando ya le expone todo lo bonito, le dice, deberás también adquirir a Ruth la Moabita, mujer del difunto. Y la referencia es a Malón, como se aclara en el versículo 10. Aunque la muerte aludía a la que fue de Elimelec. Entonces, para restaurar a su heredad el nombre del difunto. Fíjese que aquí vemos la referencia que es a Elimelec y a la esperanza justa del que él tenga un heredero vivo, ya que su nuera aún vive. Ahora, hay algo muy importante. Aquí se está dando la ley del levirato,
porque la pregunta es, ahora, para poder entender esto del redimir o algo, vámonos a Deuteronomio 25, versículos 5 al 10, leyes sobre el levirato. Deuteronomio 25, 5, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará así: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Entonces fíjese que la ley del levirato estipulaba que si un hombre moría sin tener prole, descendencia o hijos, entonces el hermano tenía que tener relaciones con la viuda y tener hijos. Y entonces el primer hijo llevaría el nombre del difunto, pero también heredaría los bienes que había dejado el difunto. En caso de no haber hermanos, se aplicaba el concepto del redentor, que es lo que está sucediendo con la historia de Ruth. ¿Por qué razón? Porque había muerto Malón y después había muerto Kelión. Entonces, aquí no había un hermano, sino que el concepto del redentor, el pariente más cercano, es el que podría asumir la obligación. Pero si no quería, la viuda tenía que quitar el zapato en presencia de los jueces y escupir en la cara. Por consiguiente, otro pariente podría asumir la obligación de tomar la viuda. Así vos logra tomar a Ruth como esposa. Ahora, algunos eruditos, algunos estudiosos consideran que en el sentido más estricto, el caso de Ruth no representaba un matrimonio levirático, según las pertinentes leyes del Pentateuco, así como acabamos de leer en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Porque algunos creen que por no ser israelita, Ruth, entonces no se podía dar como tal. Porque para algunos dicen, no, es que miren, en el sentido estricto, esto tendría que haber sido dentro de israelitas o dentro de hebreos. Pero, de todos modos, ha habido alusiones a las vigentes costumbres o leyes desde el capítulo 1, ¿verdad? Como la esperanza de estas mujeres viudas. Entonces, algunos toman como levirato porque Booz habló primero en nombre de Noemí, porque al principio él menciona a Noemí y después es que menciona a Ruth. Amén. Entonces, por allí, pero vamos a continuar porque no es eso. Ahora, en esta parte podemos encontrar tres problemas. Amén. Con respecto a lo que iba a vivir Ruth. Primero, la naturaleza del pariente redentor y sus responsabilidades. También el derecho de Noemí de vender y la naturaleza e implicaciones del matrimonio levirático y sus relaciones con la historia de Ruth. Y un cuarto problema, pero de menos importancia, tiene que ver con el uso de la sandalia. Ahora,
Primero, el pariente redentor o Goel no es siempre usado en Ruth como en un sentido técnico y legal. Fíjese que interpreta que tanto Noemí como Ruth usan el término tal vez en un sentido genérico en vez de técnico, refiriéndose así a uno que, por cuanto existen vínculos de familia, porque eran familia, es responsable de rescatar de la familia a otro que se encuentra en un momento enredado por males como la pobreza, la injusticia o la opresión. Fíjese que solo dice que eran los parientes más cercanos, no sabemos si eran primos, o si era un tío, si era un sobrino, si era no sé qué, no lo explica, ¿verdad? Entonces, esto hace que tanto lo que propone Noemí como lo que pide Ruth en esa noche en la era, sea algo más relacionado con Ruth y su futuro que con propiedades, herencias o herederos. Porque fíjese que cuando vemos allá en el capítulo 3, fíjese que hay algo que me llama la atención, y es que Noemí en ningún momento está pensando en lo material. Porque cuando volvemos a Ruth 3:1, oiga lo que dice 3:1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Fíjese que en ningún momento Noemí le está diciendo: Ruth, nosotros tenemos tierras que eran de mi marido. Y entonces, mira lo importante que tenemos que ir por lo material. Fíjese que en ningún momento vemos a una Noemí hablando de esa manera. Sino cuál es el deseo, cuál es el propósito de Noemí con Ruth. No es que tengas marido y familia. El propósito de Noemí con Ruth es que tengas un hogar. ¿Qué es lo que había perdido Noemí? Un hogar. Perdió a su marido, perdió a sus hijos y al final se había quedado con una de sus nueras a las cuales, por lo vieja que estaba, aunque tuviera otra vez ella marido, no le podía dar un hijo para que se casara. Pero, por favor, yo quiero ver si usted me doy a entender. ¿Qué está buscando Noemí? Un hogar. Porque de seguro dijo, bueno, mi esposo, por lo material, dejamos todo aquí en Belén y nos fuimos a Moab y encontramos la muerte. Y al final yo no quiero para mi hija, porque la consideraba su hija, yo no quiero para mi hija Ruth otra cosa que no sea un hogar. En ningún momento vemos aquí que el pensamiento fuera A, B, porque podríamos decir, con Booz ya tenía todo lo material. ¿O no? Era dueño de campos, tenía criados, tenía trabajadores, acababan de cosechar, estaban en un momento de prosperidad, un montón de cosas. ¿Qué busca una madre con su hija? ¿Qué busca? ¿Qué busca una madre cuando ora para que su hija se case, para que encuentre un esposo, para que encuentre un marido? ¿Economía nada más? Que con quien se case sea un profesional y le pueda dar la mejor casa, los viajes, los carros, o está pensando en que tenga un hogar. Porque mire, y aquí lo está pensando una suegra. No lo está pensando una madre, lo está pensando una suegra que veía a Ruth como su hija. Ahora, sigamos. Porque, porque al final también, oiga, y solo algo más, en el Ruth 3:9, oiga, oiga cómo había sido enseñada Ruth. Y es que Ruth tenía que haber sido una mujer diferente, especial, por eso el Señor la toma, la trae de allá de Moab y la pone en la genealogía. Oiga lo que dice.
Entonces él dijo, Ruth 3:9, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Tampoco vemos aquí a una Ruth pensando, bueno, yo tengo derecho. Sí, la ley la protegía a ella, protegía a Noemí con respecto a los terrenos, a las propiedades que habían quedado. Pero no vemos a una mujer interesada. Ahora, volviendo al 4, al capítulo 4, segundo problema o que estamos viendo con respecto a la redención o a redimir, fíjese que Noemí tenía algo que vender. La historia tiene sentido solo si, a pesar de o por encima de lo que entendemos en las otras partes del Pentateuco sobre herencia y sucesión de herederos. Entonces podemos creer que las leyes y costumbres habían evolucionado lo suficiente en los tiempos de que el libro fue escrito de Ruth para permitir que Noemí, oiga, esposa de Elimelech, que ya había muerto, tuviera ciertos derechos al usufructo, es decir, a la ganancia o al beneficio del campo que antes pertenecía a su esposo. Y por lo tanto, el derecho de redimir el campo, esto es, comprarlo de quien ahora lo tuviera, y que son estos derechos los que están siendo ofrecidos al pariente redentor. Porque puede ser que cuando Elimelech dejó todo, haya vendido también esos terrenos, pero se podían recuperar. Ahora, fíjese, la naturaleza, tercero, la naturaleza y obligaciones del matrimonio levirático son pertinentes a la historia de Ruth, aunque técnicamente presentan sus diferencias también. Allá lo que habla Deuteronomio 25 y también Génesis 38, si usted puede leerlos, pues es una bendición para ampliar más. Fíjese que según Deuteronomio 25, técnicamente era una obligación, no una opción. Aquí en el caso de Ruth, no estamos viendo de que fuera una obligación, sino una opción, porque el pariente dijo, no, entonces no redimo. ¿Sí? Segundo, en el caso de la ley del levirato, era limitada a hermanos. No podía redimir un pariente cercano. Tercero, que daba a la viuda tanto obligaciones legales como también prerrogativas valiosas para conseguir sus derechos. Y cuarto, que en el caso de hermanos que rehusaban aceptar sus obligaciones, allá en Deuteronomio vemos que habían serias penalidades sociales. Y en el caso de Ruth, cuando Booz habla con el fulano, no hubieron penalidades sociales, no se le escupió, no se le dijo la casa del descalzado. Amén. Entonces, no encontramos estos elementos en la historia de Ruth, más bien una concepción similar en su propósito. Lo que vemos en Ruth no es una historia de cuestiones legales, porque ante lo legal nadie se puede huir, pero sí vemos obligaciones morales, claramente entendidas y apoyadas por la nación o por la comunidad. Ahora, ¿qué vemos también en Ruth? Que su aceptación era voluntaria y aún podían ser renunciadas sin grandes problemas sociales. Vimos que lo hizo el fulano. Consistían en que el pariente más cercano se casara con la esposa de un familiar que había fallecido con el propósito de procrear un heredero o herederos para el difunto, quienes heredarían sus propiedades. Se prefiere llamarle una responsabilidad de tipo levirato a esta situación y reservar el término levirático a los casos estrictamente que encajan en las definiciones que hay en Génesis, Levítico y Deuteronomio. Amén. Y fíjese que el uso de la sandalia y esa necesidad de explicar esta costumbre no es algo que determinara automáticamente una fecha del libro que podríamos decir, ¿verdad? Entonces,
Eh, podríamos decir que esto fue antiguo, podría referirse a un periodo tan corto como una generación o periodos más largos, y no nos debemos de concentrar en alguna situación o mayor problema. Solo cabe resumir lo acontecido. Booz hace su presentación al pariente fulano y fulano acepta redimir hasta que Booz explica con el evidente apoyo del Consejo de Ancianos convocados que el paquete de obligaciones familiares incluía a Ruth la moabita. Y ahí es donde el pariente fulano desiste, alegando que no quiere perjudicar su propia heredad. ¿Qué razón? Porque sus hijos, que posiblemente ya tenía, no heredarían lo que él compraría. Entonces no era solo el hecho de ir a tomar las tierras, sino que había que pagar por esas tierras y comprarlas y cedérselas al hijo que iban a hacer. Entonces dice, voy a comprar, oiga lo que pasa con este fulano, voy a ir y comprar y después se la tengo que dar a estos. No, 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 me va a arruinar. Porque si las tierras costaran, un ejemplo, $50,000, son $50,000 menos que yo le dejaría de herencia a los hijos que ya tengo. Y entonces viene Booz y le dice, entonces no vas a redimirnos, entonces cédeme tus derechos. Y el fulano le cede los derechos a Booz, negocio que es luego verificado con lo de la sandalia, y todo se consigue con cierto sello notarial de los ancianos convocados por Booz. Amén. Se hizo tal vez lo que podremos llamar el día de hoy un contrato, ¿verdad? Antes se daba esa sandalia, ahora se firma un contrato y eso ya queda de evidencia ante cualquier otra cosa. Ahora, yo quiero llegar a este punto. Fíjese, Booz 4:11. Y me llama mucho la atención. Dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Es decir, verificamos todo lo que hemos visto y hemos oído. Pero, oiga, qué bendición más grande la que comienza aquí. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. ¿Quiénes eran Raquel y Lea? Las, las dos esposas de Jacob, de donde salieron las tribus. Y tú seas ilustre con Efrata y seas de renombre en Belén. Y después, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Ahora, fíjese que Booz recibe una bendición de todos los del pueblo que estaban presentes, porque dice el 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Entonces no solo fueron los ancianos, no solo fueron los que tenían el poder judicial y legal o notarial, no solo los que eran autoridad, sino todos los que estaban presentes del pueblo. Y dice, Jehová haga de Ruth, mire, fíjese, porque para Israel, para los hebreos o para los israelitas, el hecho de Raquel y de Lea son mujeres muy especiales para ellos. Muy, muy especiales. Amén. Muy, muy especiales. Porque fíjese que hay algunos que dicen que el nombre de Israel está compuesto por Isaac, por Sara, por Raquel, por Lea y por Abraham. La E creo que no, ya en la traducción en español aparece la E. Pero para ellos Israel viene de Isaac, Sara, Raquel, Lea y Jacob, creo yo, o Abraham, no me acuerdo cuál es de los dos. Recuerde que muchas veces
la traducción, ¿verdad? Etcétera. Por ahí viene. Entonces, oiga lo que le están diciendo. Jehová haga de Ruth. Oiga, Jehová haga a la mujer. ¿Y quién era la mujer que iba a entrar hoy en tu casa, vos? Ruth. Jehová haga de Ruth como de Raquel y a Lea, ya que ambas edificaron la casa de Israel. Fíjese que la contribución de estas mujeres al pueblo de Israel venían en buena parte a través de sus tareas maternas. Ruth y Noemí también harían esa clase de aporte, pero edificarían de otras maneras también con sus vidas ejemplares. Y fíjese que hay una cita muy preciosa que está en Primera de Pedro 3:5. Primera de Pedro 3:5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Oiga, entonces, qué importante, hermanos, qué importante es la bendición que estaba cayendo sobre Booz y sobre Ruth. Amén. Y fíjese que además de esto, en el 12 dice: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Recuerde que Judá tuvo un hijo, no sé si es ahorita no se me ha ido, y este se casó con Fares, pero el hijo de Judá fue tan malo que el Señor lo mató. Y entonces, después, sobre una trama, viene Tamar y aparece como que se esconde y se llega a Judá y esta queda embarazada. Y después Judá dice: no, esta mujer ha sido, ha pecado. Y después dice el dueño de este báculo y se da cuenta que es su hijo. Bueno, pero bueno, en otras palabras, sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces, aquí hay otra alusión al asunto del matrimonio levirático con referencia a Tamar, Judá y su hijo Fares. Y entonces, la sección, esta parte termina con un breve anuncio, y es que Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Porque en el 13, vamos a leer del 13 al 17. Ya aquí el matrimonio de Ruth y Booz. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado o alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Oiga lo que le hablaron a Noemí. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombres las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que significa servir. Pero no lo llamaron Elimelech, no lo llamaron Malón, no lo llamaron Kelión. Este es padre de Isaí, padre de David. Ahora, ¿qué quiere decir esta parte, hermanos? ¿Qué habla de la parte del versículo 13 al versículo 17? Habla de la restauración de Noemí. No habla de Ruth, no habla de Booz, sino que habla de la restauración de esta mujer, porque Noemí fue una mujer especial. Esta mujer fue una mujer muy especial, y a pesar de todo lo malo que le sucedió, llegó el tiempo de su restauración. Llegó el tiempo en que volvió a ser fructífera. Recuerde que cuando ella regresa dicen: ya no me digan fructífera, díganme amarga, por favor, díganme Mara. Pero el Señor le tenía preparado algo para Noemí, y era su restauración. Y le dijo el Señor: vas a volver a ser fructífera. ¿Por qué? Porque le dio un hijo. Fíjese que el anuncio del primogénito de Booz y de Ruth
eso es acompañado de un acontecimiento. Fíjese que si bien es cierto que para la procreación, ¿verdad?, se necesita la unión entre el hombre y la mujer, es realmente Jehová quien permite la concepción y quien protege y provee durante el embarazo para que al final del tiempo, los 9 meses, la mujer dé a luz. Y aunque físicamente hablando el nacimiento de este niño no tenía nada que ver con Noemí, amén, legalmente llega a ser considerado su nieto, hijo del primer marido de Ruth. Amén. Legalmente, ¿sí? Legalmente era hijo de Kelión, ¿sí? Pero, y fíjese que aunque el escritor del libro en estos versículos cumple su propósito de mostrar la resolución a la problemática de la muerte y la desolación que Noemí había experimentado en Moab. Ahora, en vez de muerte, ¿qué hay? Nacimiento. En vez de sepultura, hay una cuna. En vez de callejón sin salida, un nuevo camino con todas las posibilidades imaginables. Significa que Obed vino a ser una bendición para la vida de Noemí. Trajo la restauración en la vida de Noemí. Sí, es cierto, su madre y su padre era Booz y Ruth. Sí, sí. Pero es que pero es que al final, donde físicamente no tenía nada que ver con Noemí, vino a ser una bendición. Y fíjese que las mujeres del pueblo que habían escuchado y seguramente se habían unido al lamento de Noemí cuando volvió a Belén con las manos vacías, ahora cantan alabanzas y dicen profecías de bienestar. Alaban o dan dice en el 14 creo que es, loado sea Jehová. Esto es, dan gracias a Jehová porque le ha dado a Noemí un pariente redentor. La referencia podría ser Booz, ¿verdad? Pero probablemente aquí se están refiriendo a Obed, al niño recién nacido. Piden a Dios un futuro hermoso en Israel para el bebé. Oiga, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Oiga, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y, óigame, qué futuro más hermoso el que tuvo Obed, porque llegó a ser el abuelo del rey David. También profetizan que el niño será una bendición para Noemí, especialmente en su vejez. Y la verdad que todas las personas que estamos yendo hacia la vejez, lo que preocupa es el futuro, el sustento, cómo vamos a vivir, cómo vamos a desarrollarnos. Y aquí, todo lo que pudo haber pensado Noemí, imagínense cómo salió Noemí de Moab, tal vez deseándose morir, y tal vez no se podía morir, no estaba en la condición para morirse, pero que tal vez ella quería morirse. Pero fíjese que profetizan que el niño será una bendición para Noemí, especialmente en su vejez, que él iba a ser el canal que Dios iba a usar para la completa restauración de Noemí a plenitud de vida. Y lo más seguro que lo fue, ¿verdad? Reconocen que el nieto viene a Noemí, cortesía de Ruth, como podemos decir, y que el amor que Ruth ha tenido para con Noemí equivale por 7 hijos. Ahora, lo aceptan como hijo legítimo de Noemí, porque dice en el 17, le ha nacido un hijo a Noemí. Amén. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, ahora hay algo muy importante. Le ponen nombre Obed. Y aquí esto es extraño porque dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed.
Este es padre de Isaí, padre de David. Amén. Extraño tal vez ver que las vecinas le dieron nombre, ¿verdad? Tal vez puede ser que haya sido así, pero le cambiaron el nombre. Hermanos, gracias a Dios ya no le pusieron Malón ni Kelión. Le pusieron Obed, que es servir. ¿Qué nació de Booz y de Ruth? El servir. ¿Qué nace del Señor con nosotros? El servirle a Él. Amén. Ahora, fíjese, aquí vamos a terminar y oiga cómo terminan los versículos del 18 al 22. En el libro de Ruth termina la genealogía de David. Amén. La genealogía de David. Y fíjese que se menciona desde Fares. Quiere decir que se cumplió. Amén. Se cumplió lo que se dijo allá, ¿verdad? Cuando se hablaba de Judá y Tamar. Quiere decir que estos ancianos sabían de dónde venía Booz. Mire qué interesante. Pero también, ¿cómo se llama? Recordemos quién era la madre de Booz. Rahab. Y terminamos, del 18 al 22. Fíjense que aquí no dice genealogía de Obed. No dice genealogía de Booz, genealogía de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y así sucesivamente llegamos hasta el Señor Jesús. Para finalizar, la historia de estas dos mujeres, Noemí y Ruth, como mujeres que también edificaron la casa de Israel, está completa. Fíjese que ya no se sabe más de Ruth y de Booz. No hay otra fuente, no hay otra información. Pero lo más probable es que hayan realizado sus vidas con plenitud, que las mujeres profetizaron para Noemí con su nieto Obed. Los nombres de Booz y Ruth aparecen en la genealogía que Mateo da de Jesucristo. Mateo 1:5. Oiga, la genealogía es de Jesucristo, no de Jesús. Mateo 1:5. Dice, Salmón engendró de Rahab, aquí sí aparece Rahab, a Booz. Y lo vimos en el primer en el capítulo 1. Hermanos, Rahab, la de Jericó, la cananea, madre de Booz. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Entonces vemos que Booz y Ruth aparecen en la genealogía de Jesucristo, que eso es muy importante. También, y Booz aparece en la que da Lucas del Salvador, Lucas 3:31. Lucas 3:31. Perdón, 32. Lucas 3:32. Yo aquí lo puse mal. Dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Amén. Como también la genealogía de Judá hasta David. Y esto está en segundo libro de Crónicas 2:11 y 22.
Perdón, primer libro de Crónicas, 2, 11 y 22. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Amén. Amén. Entonces, fíjese, el libro termina donde el autor quería llegar. Volviendo otra vez a Ruth 4. ¿A dónde quería llegar el autor de este libro? A David, a la genealogía de David. Entonces la familia de Noemí, Ruth y Booz llega a conectar con el linaje real del segundo rey de Israel, que es David. Amén. Entonces, y termino con esto. Qué increíble el Señor, ¿verdad? Hijo de David. Vemos de dónde viene su genealogía. Y entonces vemos la plenitud del tiempo de las cosas. Que todo lo que estas mujeres pasaron no fueron en vano. Oiga lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y quién es este? Jesús, hijo de David. Pero y mire, allá vemos al Redentor que llegó a la vida de estas mujeres y después que nace Obed como el restaurador de la vida de Noemí. Pero fíjese que el Señor vino no solo a ser el Redentor de una familia. Mire cómo se vienen dando las cosas. Allá Booz fue el redentor para Noemí y para Ruth. Obed sirvió como restaurador de la vida de Noemí. Y de ese linaje es que vino el Señor Jesús, el cual no solo vino a ser el restaurador de una familia, sino que vino a ser el redentor o el restaurador de toda una humanidad, porque no solo pasó de la nación. Y dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Mire qué importante, ¿verdad? Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Y déjeme a ver si tengo aquí una cita a la mano. Y primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, termino. Vemos la bendición de la vida de Ruth. ¿Hasta dónde llegó? Vemos que en aquel momento en que tomó una decisión y dijo, no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hubo una conversión de esta mujer. Y el Señor la utilizó para que fuera de bendición para una nación, Israel. Porque por medio de ella y de Ruth, perdón, de ella y de Ruth y de Booz es que viene David, y David se vuelve el rey de Israel, y de ahí viene hacia la genealogía de Jesucristo. Pero al final, lo más grande es el Señor Jesús, que no solo fue el redentor de una nación, sino que se volvió el redentor de la humanidad, de lo cual usted y yo ahora somos partícipes, porque pertenecemos también a esa descendencia. Mire qué misericordia del Señor, ¿verdad? En nuestras vidas. Qué mujer más especial, Ruth. Amén. Qué mujer más especial que supo escuchar. Con esto quiero terminar. Fue una mujer diligente, fue una mujer sensata, fue una mujer dispuesta. Vio en su suegra muchas cualidades hermosas y decidió hacerle caso, escucharla.
¿Y de qué es figura Noemí? Del Espíritu Santo. Queremos que a nosotros nos vaya bien en la vida, queremos que el Señor nos bendiga, queremos que en nuestra vejez, así como fue en el caso de Noemí, ¿verdad? Hubiera alguien que cubrió sus necesidades, que restauró su vida. ¿Qué hizo Ruth? Escuchar a Noemí. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Escuchar al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar. Noemí sabía quién era su pariente. El Espíritu Santo sabe quién es el Señor. Y es el único que nos enseña, el que nos acerca. Amén. El que nos enseña cómo es para conocer al Padre, para conocer al Hijo. Así que podamos nosotros ser obedientes, ser diligentes, como lo fue en esta mujer. Y mire, quedar para la genealogía de Jesucristo. Porque Ruth no solo quedó en la genealogía de David, ¿sí? El fin de esa genealogía, ¿cuál es lo importante? El Señor Jesús. Sí, en un momento, cuando vemos allí en el capítulo 4 de Ruth, la genealogía de David. Pero qué mayor honor, qué mayor bendición es que esta mujer quedó en la genealogía de Jesucristo. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, una vez más poder aprender de tu palabra. Señor, que podamos ser diligentes en nuestras vidas. Señor, que podamos obedecerte a ti, obedecer al Espíritu Santo, hacer tu voluntad, sabiendo que por medio del Espíritu Santo, Señor, nuestra vida está asegurada, nuestra vida está cubierta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz tarde y una feliz noche y que siempre su presencia pueda cubrirnos, guardarnos. Dejémonos guiar por el Señor. Amén. Dios les bendiga.